Excelente, ya estamos en vivo. Sean todos bienvenidos a esta actividad organizada por el Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy vamos a tener una actividad titulada Revolución del 44, una mirada desde juventudes. En esta actividad pretendemos que estudiantes profesionales de diferentes áreas del conocimiento compartan sus visiones sobre la Revolución de 1944, lo que significó para la historia guatemalteca en ese momento y lo que significa a día de hoy. Para dar inicio a la actividad, los dejo con las palabras de bienvenida del director de la Escuela de Ciencia Política, Mike Rivera. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Esteban. Muy buenos días para todos y para todas. Para nosotros, en el marco de la conmemoración y celebración de la Revolución de Octubre de 1944 a 1954, denominada también la Primavera Democrática, pues es un grato gusto el poder trabajar y desarrollar esta actividad de manera conjunta con el Instituto de Investigaciones de la Escuela de Ciencia Política. En ese sentido, pues le quiero agradecer a su director, el doctor Carlos Freddy Ochoa, por propiciar y generar este espacio para poder trasladar algunas inquietudes, reflexiones y análisis sumamente relevantes e importantes relativas a la Revolución de Octubre, pero vinculadas a un elemento tan fundamental como lo es el tema de la participación de las juventudes. Bien sabemos que las juventudes han sido protagonistas de grandes cambios en todos los procesos sociales, políticos a nivel mundial, y en este caso, en la Revolución de Octubre de 1944 no fue la excepción, y lo siguen siendo hasta el día de hoy en una sociedad como la guatemalteca. Pero quiero enfatizar también y agradecerle el trabajo que hacen no solo las diferentes áreas del Instituto de Investigaciones de la Escuela de Ciencia Política, sino que en ese sentido el agradecimiento especial a cada uno de los coordinadores de área, pero en especial a los auxiliares de investigación, quienes han propiciado el desarrollo de esta actividad, siendo ellos los más jóvenes y que también están involucrados en estos procesos. Muchísimas gracias a Alicy Pérez, de igual manera a Esteban Conde y a Shun Singh por el desarrollo también y por generar el desarrollo de esta importante actividad que vincula, como bien ya lo mencionaba a un inicio, Esteban, la visión de diferentes latitudes en cuanto al periodo más importante de la historia política para nosotros los guatemaltecos. Si hacemos ese análisis retrospectivo de estos 200 años de la creación del Estado guatemalteco, efectivamente este periodo de los 10 años de 1944 a 1964 es el legado social más importante que tenemos los guatemaltecos, propiciando y generando en aquel momento la expectativa para Latinoamérica, porque era en un momento y en un contexto en donde aún no se canalizaba ni se visualizaba realmente la formación del periodo de la Guerra Fría, que en las décadas posteriores obviamente se agudizó históricamente hablando, pero efectivamente generó esa proyección, esa expectativa por generar las condiciones sociales mucho más importantes que se daban en aquel momento, no solo en Guatemala, sino en América Latina. Ejemplo de ello, pues lo tenemos con el tema de la proyección del Código de Trabajo, por ejemplo, esa emisión de lo que hoy consideramos uno de los legados más importantes por el tema de la creación de los sindicatos y todos aquellos derechos que adquirimos nosotros como trabajadores en este país, la autonomía universitaria, el tema también de las escuelas tipo federación, donde varios de nosotros tuvimos la oportunidad de formarnos con ese legado de la infraestructura que tenían estas escuelas, en fin, ¿verdad? Luego vienen proyectos mucho más grandes con Arbenz, como el decreto 900 también, que vino a propiciar y a canalizar y a generar cambios importantes. Era un momento y una coyuntura especial para toda Latinoamérica. Posteriormente, en sus análisis, por ejemplo, Noam Chomsky, Edelberto Torrevivas en Centroamérica, Eduardo Galeano, por ejemplo, personajes también de la historia como el Che Guevara, se vieron influenciados y motivados precisamente por estos grandes acontecimientos que se propiciaron en un mundo que en aquel momento era totalmente agrario, pero bajo una visión que tuvieron un grupo de personas especialmente visualizadas a través de Jacobo Arben Guzmán y Juan José Arevalo, que es que propician y generan estas condicionantes, que es el legado más importante que tenemos hoy en día los guatemaltecos. Una serie de elementos históricos tan fundamentales y tan importantes para analizar la historia, como arriba al poder, por ejemplo, Juan José Arévalo, con todas las condiciones que se dieron, un tipo
digamos, fuera de las características que teníamos en ese momento y que tenemos actualmente los guatemaltecos. En aquel momento denominado el hombre blanco porque tenía una estatura de 1,90. Además, era una persona que venía realmente de una formación externa. Se había formado en Argentina y tenía una visión humanista realmente bastante interesante, ¿verdad? Sin embargo, no está exento también de todas las situaciones internas que se dieron, el desgaste que intentaron generar a Juan José Arévalo, entre muchas otras condicionantes que la historia hoy en día pues nos traduce a través de la diferente literatura y la historia. Así es de que para nosotros es muy importante el día de hoy el conocer ese periodo tan valioso y tan importante, el aporte fundamental que dieron todos estos grandes personajes, si no los más importantes de la historia política que hemos tenido en el país, sin desmeritar obviamente realmente el aporte que han hecho otros analistas, pero a nivel del activismo político y delegado que se dejó, estos 10 años han sido de los más importantes. Y qué mejor que ahora pues tengamos desde esa perspectiva de la juventud, cómo se entiende y cómo se asumen también las revoluciones, desde otros espacios también para canalizar de qué manera y de qué forma también entienden ahora las juventudes cerca de 80 años después que se iniciaron estos procesos en 1944, ese legado, con una coyuntura diferente, iniciando procesos democráticos distintos, pero con los mismos problemas de siempre. Sumado a ello el tema tecnológico, el tema de las redes sociales y un sinfín de situaciones y condicionantes más que para la juventud es sumamente importante. Recuerdo en algún momento cuando Delberto Torres Rivas presentó uno de los informes de desarrollo humano en Guatemala, expresaba y manifestaba 4 indicadores fundamentales para entender y comprender y asimilar la juventud en nuestro medio y en nuestro país, porque las juventudes no son las mismas en el espacio en el área rural, por ejemplo, los jóvenes campesinos que empiezan a trabajar desde muy temprana edad, los niños y adolescentes que deambulan en el espacio urbano, por ejemplo, en la ciudad de Guatemala y en diferentes periferias urbanas, los jóvenes que anhelan un cambio y otro tipo de vida y que tienen que emigrar del país, quienes tenemos acceso y la posibilidad de estudiar, es decir, hay lecturas distintas, pero enfatizaba un elemento muy importante para lograr comprender también la importancia que tiene la juventud, y este elemento era el de la felicidad y la alegría como una condicionante y un derecho propio de las juventudes. Y lamentablemente ese es un derecho que no tienen los jóvenes guatemaltecos, que no tenemos los guatemaltecos en general. Aquí haciendo manifestación del tema en el cual se ven envueltos en la conflictividad por el tema de las familias, el tema de las pandillas, el tema de trabajar a temprana edad, la violencia y un sinfín de condicionantes más que hace que no seamos felices como país, y mucho menos los jóvenes. Entonces, aquí la responsabilidad grande del Estado, que en aquel momento, en el periodo revolucionario, intentaron construir y enarbolar todas esas condicionantes sociales en tanto de 1944 a 1954. Y de esa cuenta la importancia que tenga esa revisión y esa visión que hacemos hoy en día a través de ese análisis que vamos a contemplar la mañana de hoy, en ese marco de conmemoración de casi 80 años del periodo revolucionario del 20 de octubre de 1944. Hoy en día se tienen grandes desafíos, ¿verdad? El tema del pacto de corruptos ha generado una cooptación del Estado y que además ahora han perfilado su mirada en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Escuela de Ciencia Política, la extrema derecha, pues ya ocupó ciertos de esos espacios y ahora prácticamente quieren aniquilar poco de esos reductos que quedan de análisis y de pensamiento crítico. La participación fue fundamental y fue clave de los jóvenes universitarios y cabe resaltar también de los jóvenes de educación media. Entiéndase el Instituto Central para Varones, por ejemplo, el Instituto Belén para Señoritas, entre otros institutos de educación media, el Instituto Akeche, que tuvieron una participación fundamental y que hasta todavía hace algunos años lo siguen teniendo también. Entonces, hoy por hoy, retomamos esa participación de hace casi 80 años y que los jóvenes siguen siendo protagonistas en esta sociedad y no se diga los jóvenes sancarlistas. Aprovecho para trasladar un cordial y fraternal saludo a todos los jóvenes compañeros y compañeras que se encuentran en los diferentes espacios de toma, reivindicando a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Así es de que el reto es grande, el análisis no solo por la coyuntura política que hay,
por ese pacto de corruptas que ahora criminaliza prácticamente todo lo que viene de la participación y el activismo social. En el tiempo de Arbenz, de Arévalo y en el periodo de la Guerra Fría, lamentablemente era asesinando personas, hoy es criminalizando los procesos. Y con todo ello, si sumamos todos los elementos tecnológicos, el reto pues aún es mucho más grande. Quisiera terminar quizá con uno de los discursos más importantes que se han dado en la historia mundial en procesos revolucionarios, citando únicamente el momento en el cual lamentablemente tiene que dejar el cargo Juan Jacobo Arbenz Guzmán. Es un discurso que da en junio de 1954 y en el cual de manera valiente y decidida, pese a haber sido legítimamente electo, pero por la coyuntura y por las traiciones que han acostumbrado a este país, tuvo que dejar el cargo. Y en ese momento él resaltaba la importancia de seguir luchando, de seguir en la búsqueda de esa libertad y del progreso y modernización como país, de seguir peleando por ese periodo de legado que se había dejado. Y de esa cuenta se manifestaba en aquel momento y termina ese importante discurso. Viva la Revolución de Octubre y viva Guatemala. Así es de que, jóvenes, muchísimas gracias por hacernos partícipes de este importante evento y estaremos a la expectativa de las diferentes disertaciones que nos acompañarán. Y en ese sentido, el agradecimiento a Claudia García de la Escuela de Historia. Muchísimas gracias, Claudia, por haber aceptado. De igual manera, a Miguel Maldonado, con quien en algún momento tuvimos la oportunidad de compartir y interactuar diferentes ideas sumamente valiosas en el Centro Universitario de San Marcos. Saludos también a Chiquimula, ¿verdad? A Máster Alonso también por haber aceptado la invitación y por supuesto a Román Castellanos también por sumarse a este importante diálogo que vamos a tener entre juventudes analizando un periodo y cómo se traslapa a la actualidad. Así de que muchísimas gracias y nuestro cordial saludo siempre a toda la comunidad de la Escuela de Ciencia Política, estudiantes, profesores, egresados, a quienes nos siguen de otras unidades académicas y para todos quienes nos sentimos satisfechos de conmemorar el periodo más importante de la historia de nuestro país. Muy buenos días y muchas gracias. Muy buenos días a todos, gracias por acompañarnos y pues nos alegra que puedan estar aquí participando. Vamos a explicar un poco acerca de la metodología del foro y va a estar conformado por 4 preguntas que serán pues respondidas por todos los ponentes. Tenemos aproximadamente 15 minutos por cada pregunta, entonces pues les pedimos a los ponentes una intervención de 3 a 4 minutos máximo, con sus comentarios, con sus propuestas, con sus ideas, para que juntos pues podamos ir conversando sobre el tema y también que nosotros podamos ir escuchando lo que ustedes piensan acerca de las preguntas pues que se van a hacer. Y el objetivo es poder un poco reflexionar sobre pues las juventudes respecto a las condiciones actuales que tiene la juventud hoy en día en Guatemala y poder también pues recordar y conmemorar la Revolución de Octubre de 1944 y cómo ha sido esa transformación y este proceso a lo largo de los años. Así que pues tenemos muchos jóvenes aquí invitados. Y queremos conocer sus ideas también a las personas que nos están viendo en Facebook. Si tienen alguna pregunta, la pueden poner en los comentarios o si tienen algún comentario igual, porque al final, pues de que se realicen estas 4 preguntas y esta ronda, pues vamos a tener un espacio de preguntas con los ponentes para que ustedes también puedan participar, así que los invitamos a que puedan escribir sus preguntas y que juntos podamos ir dialogando sobre este tema. Buenos días, muchas gracias para mi compañera Lizzy, bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos están pues observando desde las redes sociales, desde las plataformas digitales. También una cordial bienvenida para nuestros ponentes. Muchas gracias por estar. Vamos a iniciar entonces con esta ronda. Yo soy Shun Sin Mayakiche Mayashil. Y como ya bien nos lo comentaba director de la Escuela de Ciencia Política, Mike Rivera, con ese contexto amplio y esa relación, digamos, o ese protagonismo central de las juventudes en estos procesos de cambio, en estos sucesos, tal cual lo fue en el proceso de revolución del 44,
La primera pregunta sobre la cual quisiéramos reflexionar con ustedes es si realmente la juventud actual es indiferente a los problemas del país. Esta sería la primera pregunta sobre las que estaríamos reflexionando y quisiera comenzar con Claudia García, de la Escuela de Historia. Gracias, Sean. Yo considero que la juventud no ha sido ajena desde las luchas sociales. En Guatemala cabe resaltar de que han pasado épocas, generaciones, pero la trayectoria y la incidencia e ideales de aquellas generaciones ha prevalecido en el fortalecimiento de nuevas generaciones, tal como las que hoy existimos y que creemos actualmente a una transformación social. Y además dependería de las condiciones de los jóvenes. En cuanto a las indiferencias, como lo mencionaban, yo creo que depende de las condiciones y de la realidad de la juventud hoy en día en la actualidad, ya que no todos tienen las mismas condiciones. Y esto hace de que la mayoría de jóvenes pues no están conscientes y además de eso, también de la realidad en las que están viviendo. Hay muchos factores que influyen en la realidad de los jóvenes. Está la falta de educación, la falta de la incidencia política de los espacios y además cabe resaltar también de que hay una explotación laboral en las condiciones sociales en los jóvenes. Esto ha hecho de que la mayoría de jóvenes pues no tienen la oportunidad de poder incidir eh, teniendo en cuenta de que los jóvenes somos capaces de realizar muchas propuestas, pero sin embargo el Estado y la criminalización hacia nuevos liderazgos, esto ha permitido de que el miedo y el terror pues ha insertado, hay una incertidumbre en la participación y liderazgo de nuevos jóvenes. Muchas gracias, Claudia. Pasaríamos a escuchar entonces las reflexiones de Miguel Maldonado. Buenos días, ahora sí me escuchan. Buenos días, sí, ahora sí. Pues muchas gracias por la presentación. Me permito también saludarles a nombre de la Comisión Política del Partido Guatemalteco de Trabajo, quien saluda con honor este espacio creado por el Instituto de Investigaciones Políticas y Sociales, recordando también que el Partido Guatemalteco del Trabajo, el marxismo, sobre todo ha estado presente en Guatemala desde el año de 1920. Siempre hemos estado presentes en todas las luchas sociales en Guatemala. Hemos sido antifascistas desde antes de la caída del presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Hemos sido también el partido que más sangre ha aportado a la historia de los partidos comunistas en todo el continente americano. Fruto del esfuerzo del partido, de la Comisión Política del PGT, en la actualidad es un espacio también que está conformado por algunos compañeros de la vieja guardia y otros compañeros jóvenes, como por ejemplo la Escuela Marxista Juan Pablo Van Rijk, única en Centroamérica. Además, la Chispa, que es el órgano de difusión también de las ideologías y la postura política de los comités de autodefensa integral de Guatemala, pues es la Chispa que transmite los primeros domingos de cada mes y que también pues estamos creando un nuevo informativo que se llama el Chichicaste, que será transmitido los domingos de 6 a 8 de la noche. En el Partido Guatemalteco del Trabajo, además de jóvenes, también estuvieron militando mujeres.
Las mujeres, como por ejemplo María Chinchilla, Rogelia Cruz, Alaide Fopa y también la madre de uno de los pensadores y sociólogos más importantes que ha dado Guatemala, Edna Albertina Ibarra, madre de Carlos Figueroa Ibarra, y además de muchas otras más mujeres que podemos mencionar. Y pues saludando a nombre de la Comisión Política del PGT, me gustaría abrir también esta discusión y evidenciar que sí, el papel de la juventud en la revolución de 1944, pues fue un papel importante. Debemos recordar también, por ejemplo, los aportes de tipo testimonial que nos da Carlos Enrique Guerra en su libro de los héroes tenían 15 años, y es ahí donde narra, por ejemplo, cómo es que alrededor de 150 cadetes de la Escuela Politécnica tomaron las armas y se enfrentaron valientemente ante la invasión norteamericana conformada por más de 1,200 agentes militares de la invasión norteamericana en contra del gobierno de Jacobo Arbenz. No sé, pues, ¿qué más podríamos agregar, por ejemplo, hacia la carencia que tiene hoy la juventud en cuanto a un protagonismo político que, pues, lo que nosotros podemos decir preliminarmente es que existe una ausencia ideológica, ya que derivado también de todos estos análisis involucrados dentro de las ciencias sociales, desde el positivismo, desde las nuevas políticas de identidad y largo etcétera, ¿no? Que sería discutirlo a más profundidad y creo que no nos alcanzaría el tiempo. Pues esto pues viene derivando desde los años 90, ¿no? Ese vaciamiento de la política que se ve alrededor al interior de los movimientos populares, de los movimientos de clase, que permiten que el contenido de clase y las reivindicaciones clasistas pasen a un segundo plano, no siendo esto lo más determinante en la cuestión política y en la cuestión económica, ¿no? Pero podríamos seguir avanzando más adelante con este tema y agradecer el espacio, ¿no? Muchas gracias, compañero Miguel. Sí, seguramente vamos a seguir profundizando alrededor de esto y en las siguientes preguntas habrá un poco más de tiempo para seguir abordando. Pasamos entonces con el compañero Elder Masters para conocer su reflexión alrededor de esta pregunta inicial. Gracias, muy amable, licenciado. Pues mi postura al respecto es que, bueno, las juventudes en el 44 y antes fueron protagónicas en todo esto. Recordemos que de hecho el pueblo se alió a ellos, se alió a las facciones militares, siempre pidiendo por la problemática institucional. Es decir, el problema de la universidad eran las autoridades impuestas. Algo muy parecido a lo que está sucediendo hoy. Bastante parecido, yo creo. Diferencias. Las diferencias es que en aquel tiempo, antes del 44, no había más de 600 alumnos, la universidad era elitista y a partir de ahí ya no. Y un par de años después, ya el siguiente año, yo creo, ya estaba triplicando la cantidad de estudiantes cuando la universidad ya fue un poco más accesible al pueblo. Por otro lado, los jóvenes de hoy, con conocimiento de causa, puedo decirlo, laboro con jóvenes y tiempo con ellos todo el tiempo, han perdido la fe en el sistema. Primero, hay una muy mala formación política en ellos. Segundo, han perdido muy mala fe en el sistema. Es decir, no han visto resultados. Y tres, su programación inmediatista y pragmatista, que quieren ver ya hoy, ahorita, los resultados, y no los ven, y la media, las redes sociales, en vez de estimular su capacidad de análisis crítico, pues las dejan
pensando en que un me gusta o un no me gusta o un meme por ahí va a cambiar la realidad nacional y con eso se dan por satisfechos. O sea, ahorita tenemos nosotros un grave problema con los jóvenes, o sea, muy grave problema. Ellos reaccionan, y yo podría decir lo mismo que decía el memorial de los 311, que las juventudes encarnan y sienten esa necesidad de cambio, de vivir mejor, más cuando se les añaden o se les tacha de, como lo hizo Ubico, de neofascistas, pues algo similar sucede. Ellos reaccionan, el problema es que no tienen cómo, no tienen un medio. Yo estoy primera promoción de política, Simula, yo no sabía que estaba el PGT activo. Crean, o sea, Chiquimula es, podría decir yo, la parte oriente del país, otro análisis completamente diferente al país. Recordemos que el oriente de Guatemala aportó la mayoría de los comisionados, soldados y policías que hicieron esas desgracias en el oriente. Recordemos eso. Entonces, en el oriente, la Escuela de Ciencias Políticas pues costó un poquito, sobre todo los primeros 2-3 años, yo los aproveché mucho con mis docentes de la capital, después pasó algo raro. Por cuestiones políticas internas pasó algo muy raro, y ya el nivel académico y los contenidos que veíamos acá ya no eran congruentes a la realidad, y ya todo cambió. Y lo digo en serio, o sea, yo cerré esa carrera aquí, pues he licenciado en pedagogía también, pero la cerré y no creo ser uno de los peores alumnos. Y esa información no me llegó. ¿Qué está pasando con la misma escuela de ciencias políticas? O sea, me pregunto, no estoy acusando, simplemente estoy cuestionando. Y si eso pasó conmigo y con mis compañeros, ¿qué pasará con el resto de compañeros de los 5,000 estudiantes que somos en el Sinod? ¿Qué pasa con los agrónomos? ¿Qué pasa con los administradores? De tal manera que si yo le pregunto a alguien que cierra administración, ahorita está cerrando administración, en algún momento leyó a Severo Martínez Peláez, dice que no. Y algunos de los ingenieros le pregunto, o los economistas les pregunto si leyeron a Galeano, que lo que pretendió fue hacer un ensayo económico. No lo he leído. O sea, eso me preocupa grandemente. No digo que no hay solución, pero tenemos que tomar cartas en el asunto. Gracias, compañero Zoom. Muchas gracias, compañero Elder. Muchísimas gracias. Creo que son reflexiones que se van de alguna manera vinculando. Ya nos acompaña en este momento también el diputado Román Castellanos. Les repito la pregunta para que, digamos, estemos en sintonía con lo que se está discutiendo, ¿no? Y aquí se hablaba un poco alrededor de este papel protagónico que han tenido las juventudes en los procesos de cambio, como es el proceso de la Revolución del 44, donde la juventud tiene un papel protagónico, un papel central en este proceso. Y reflexionamos entonces si realmente, pensando en la juventud actual, si esta juventud es indiferente a los problemas del país. Diputado Román, queda el tiempo para usted. Perdón, solo para aclararme la pregunta, ¿cuál es? La pregunta es si es realmente la juventud actual indiferente a los problemas del país. Okay. Bueno, yo lo que creo es que hay muchas razones que condicionan el interés de la juventud en la situación del país. Y estas condiciones son tanto materiales o institucionales, por decirlo así, como también culturales. No creo que la mayoría en quienes recaen las consecuencias de la desigualdad actualmente, como la pobreza o la falta de oportunidades educativas, incluso laborales, por ejemplo, es en jóvenes, digamos. La informalidad laboral que se vive en el país, que en general de la población económicamente activa, la mayoría de la población que tiene acceso a seguro social o prestaciones laborales suelen ser personas adultas o con más experiencia laboral.
y quienes más están en la informalidad laboral, por lo tanto no tienen seguro social, ni prestaciones laborales, ni estabilidad laboral, mucho menos garantía de tener pues asegurado el retiro, por ejemplo, son jóvenes, ¿no? O sea, y luego también las oportunidades educativas, especialmente a nivel medio y secundario, si vemos la cobertura del Estado a nivel medio es del 25% cuando hablamos de básicos, pero cuando subimos a bachilleratos o las carreras a nivel medio, digamos las carreras que le llaman a nivel diversificado, cae la cobertura del Estado a 9%. No digamos la universitaria, ¿no? Y más actualmente como los problemas que atraviesa la universidad. Eh, y, y quienes más están migrando también son jóvenes. Entonces, creo que estas son algunas de las variables que determinan en buena medida si hay más o menos interés en los problemas del país. No sé si un joven que está preocupado en tener un empleo o que está buscando que su familia esté en mejores condiciones que la que vive actualmente, le preocupe realmente la situación del país. Entonces, y luego también es razonable que en la edad de la juventud también debería de haber espacios para la recreación y el esparcimiento, para el ocio incluso, y tampoco hay de esto. Entonces, la violencia también afecta a muchos jóvenes. Entonces, estas podrían ser unas variables que afectan o que generan poco interés en muchos jóvenes, digamos, en los problemas del país. Pero por otro lado, también hay muchos y muchas jóvenes que sí que están como preocupados por la situación del país, que sí que están preocupados por la situación de su comunidad. Quizá no es la mayoría, pero hay, creo, actores organizados de jóvenes que sí están en ello. En general, quienes asumen a veces como las riendas en una sociedad o el compromiso de militancia política para transformar las condiciones económicas o sociales, no siempre suele ser la mayoría de la gente. Esto es sociológicamente seguramente es comprobable. Suele ser grupos organizados minoritarios. Y creo que es lo que hay que promover más bien es que hayan más gente involucrado en esto, especialmente joven, creo yo. Pero no creo que la apatía sea por el simple hecho de ser jóvenes, sino que hay una serie de condicionantes socioeconómicas, culturales e institucionales que afectan a la juventud. Muchas gracias, diputado Román. Con esta ronda acabaríamos con esta primera pregunta. Creo yo que de alguna manera se va vinculando también con la siguiente. Hace unos minutos antes de que iniciara el foro, colocaba un estado en redes y justamente una de las reacciones era en esa línea, ¿no? Hay condiciones que pueden ser materiales que de alguna manera van condicionando. Y el hecho de estar de repente en un proceso más como el capitalismo tardío también nos empuja de alguna manera a culpabilizar a quien no tiene la culpa o al que está inmerso, digamos, del sistema. Pero yo creo que ahí la reflexión también es si la alienación es culpa del alienado o del sistema que aliena. Y esto tiene que ver con estas condiciones. Y un poco también tiene que ver con esta siguiente pregunta, un poco ya lo mencionábamos, esta siguiente pregunta que tiene que ver con que la juventud actual es muy diversa y su situación es muy desigual y de alguna manera ya lo estábamos abordando en esta primera pregunta, pero quisiéramos entonces profundizar cuáles son las condiciones actuales que podrían permitir alianzas, solidaridad y empatía entre la juventud. Comenzamos, si les parece bien, en este caso con Miguel Maldonado, y posteriormente nos vamos con el compañero Elder Master. Muy bien, sí. Pues algo que tenemos que tener claro es que no existirá homogeneidad ni igualdad, mucho menos, y la juventud no tiene que estar luchando por eso, ni mucho menos por defender su parcela de diversidad en la que se haya él anclado, ¿no? Porque vemos que esto es parte de las políticas de identidad que vienen formulándose desde los años 90 y que vienen vaciando de contenido político a
los movimientos populares y los movimientos de clase, ¿no? Es decir, reivindicar una identidad de cultural, étnica, de género, de sexo, etcétera, es pues lo que está sucediendo, ¿no? La juventud no es que hasta ahora sea diversa, la juventud y todo grupo social ha sido diverso y será diverso siempre hasta cuando lleguemos a la sociedad comunista, a la sociedad sin clases, la humanidad seguirá siendo diversa. Por eso es que nosotros no podemos estar planteándonos luchar por una igualdad de condiciones, por una igualdad de oportunidades, igualdad de ingresos, etcétera, etcétera, porque lo que debemos de lograr es que todas esas diferentes capacidades sean dirigidas para satisfacer todas las necesidades sociales, ¿no? Esta es la consigna a la que debemos de apelar para tener un movimiento popular que esté luchando realmente por por la transformación de las condiciones objetivas en las que nos encontramos, ¿no? No podemos hablar sobre alianzas, sobre solidaridad o empatía, por ejemplo, con la derecha que se pinta de izquierda, pero que al final de cuentas es una misma derecha que conviene siempre en los mismos pactos sobre llevar cada 4 años una campaña electoral disfrazada ahora de formación política, pues con ellos no va a haber alguna capacidad de alianza o de solidaridad. Y también pues sería de pensar qué estamos diciendo cuando hablamos sobre empatía, ¿no? La solidaridad es un elemento muy rescatable y las alianzas, ¿no? Por ejemplo, la solidaridad solo puede ser de clase. La solidaridad no es como lo ven los burgueses y los pequeños burgueses de ir a hacer actos caritativos, ¿no? Como lo que se ha convertido ahora la extensión universitaria, de ir a llevar panes, de ir a quebrar piñatas, de ir a hacer payasadas en las comunidades, ¿no? De dar limosnas. Las alianzas, lo que se puede hacer es aliar en unidad a los movimientos sociales y populares y quizá también a algunos partidos electoreros, ¿no? Pero alianza en la lucha. Otra de las cosas que puede generar las alianzas y la solidaridad es la creación heroica a la que estamos llamados, sobre todo también los marxistas, como ya dijera Mariátegui, ¿no? También nosotros desde este espacio podríamos proponer a los estudiantes de cambiar esa consigna de crítica y analítica, porque la verdad es que lo analítico queda enclaustrado en la lógica formal. Podría ser una nueva consigna para la Escuela de Ciencia Política, por ejemplo, revolucionaria y crítica, ¿no? Qué sé yo. Y pues creo que ya me están diciendo que acabó el tiempo, entonces podríamos continuar. Muchas gracias, compañero Miguel, por las reflexiones. Pasamos con las reflexiones del compañero Elder Master. Un poco complicado, yo lo veo, pero desde nuestros espacios personales, desde nuestra docencia, los que trabajamos en eso, o desde nuestros ámbitos estudiantiles, podemos generar espacios de pensamiento, crear bancos de pensamiento. Estamos haciendo un experimento aquí en Simula con algunos docentes y estudiantes, y el grupo se llama Piensa Libre, Liberta. Pensamos que en los cursos libres iban a llegar unos 10 peloncitos y para sorpresa mía tenemos más de 100 inscritos a nivel nacional, porque tenemos los contenidos, ¿verdad? Yo pienso que tenemos que reformar los contenidos educativos. Enseñamos de 1000 formas, usamos toda la tecnología posible, pero el contenido va a ser el mismo. Me gustó su presentación, licenciado. Ya me daban ganas de presentarme igual cuando decía soy Shir, soy Maikir, igual le iba a decir yo soy Sambo, soy indio con negro. Eso me nace, lo siento por dentro y me da la historia de mi pueblo y me siento orgulloso de, pero si me lo hubieran dicho en la primaria me matan, porque la profesora no hablaba otro idioma, solo el español,
y si me hubiera dicho, vos hablas 2 idiomas, vos sos más que yo, eso, como dice Lucia, ¿no? Me hubiera hecho sentir orgulloso. Entonces debemos de replantear nuestros contenidos. Número uno, no es cuestión de ahorita, esto va a llevar un par de generaciones. Sí empezamos ahora, pero sí podemos crear grupos focales, tipo Freire, grupos focales de concientización, porque a lo que se refiere, compañero, estoy de acuerdo con el compañero, yo igualmente me considero socialista, más bien comunista, creo yo, en estos tiempos, porque es un poco raro, pero así me considero. Y en un lugar donde estoy en el cielo del MLN, pues, pero vaya, esa es mi suerte, aunque sea solito voy a estar yo acá, pero acorde a mis principios, y de la igual manera, de la misma manera, hay 60 alumnos míos mañana que van a estar en el parque 20 de octubre, poniéndole una ofrenda floral a algo. Tenemos obras al respecto, podemos ser unos 50 y unos 15 del sindicato del mercado, pero yo creo que aunque seamos minorías, si jugamos en el equipo correcto es suficiente, por ahora. El país entero, no sé la situación de San Marcos, no entiendo mucho en el occidente, tampoco en la capital. Yo me manejo en esta área y desde aquí tengo que trabajar, aunque tengo una gran afinidad de cariño por los de izquierda del otro lado del país, pues yo me llevo bien con todos. Estoy con Guinac, estoy con CENIA, estoy con MLP, ahí tengo hojas de afiliación de todos, y a todos les ayudo en la medida de lo posible, ¿no? O sea, no estoy afiliado con ninguno, pero a todos les ayudo, porque son mi forma de ver las cosas. Y así, de esa manera, transmitiéndolo poco a poco, con los patojos, con los muchachos, van a entender. Los muchachos son nobles, ellos quieren espacio, no se los damos. Es institucional lo que usted decía, es sistémico, el problema que ellos tienen es sistémico, es más fuerte que nuestras propias instituciones, es político. Y como político debe de verse y debe de tratar y generar que la participación ciudadana de estos jóvenes siembre ese pensamiento de cambio. Y tiene razón el otro compañero cuando dice analítica y crítica, está bien, muy bien, pero la universidad sin la revolución no tiene mucho que ver, o tiene todo que ver. La revolución de pensamiento es en la universidad. Entonces, revolución y universidad me gustó lo que dijo, está muy acorde, yo creo que se lo debe haber tomado a Enrique Lucer, pero eso opino, licenciado. Muchas gracias, compañero Elder. Pasamos entonces a la reflexión de la compañera Claudia García y después de compañero Román Castellanos. Compañera Claudia. Gracias. Definitivamente comparto los puntos de vista y miradas de vista de los compañeros. Si nosotros vamos de la revolución de 1944 hasta la actualidad, pues vemos una fragmentación de liderazgo y formación de jóvenes, ¿verdad? Justamente si miramos desde la mirada de una educación bancaria, esto no ha permitido nuevos conocimientos, no ha permitido nuevos liderazgos, ya que nosotros necesitamos una educación liberadora, que nos permite pensar críticamente, sino que también impulsar nuevas formas de resistencia social ante las coyunturas, tomando en cuenta si nosotros vamos a las distintas resistencias de años atrás, de épocas, vemos que de la revolución del 44, pues la organización estudiantil, tanto campesinas, obreros, sindicatos, ha sido el pilar, el motor de impulsar nuevas generaciones que hoy y actualmente pues sabemos, ¿verdad? Puedo resaltar, por ejemplo, la lucha de Oliverio Castañeda de León. O sea, después de los acuerdos de paz han habido nuevos liderazgos. Por ejemplo, cuando se dio la reforma universitaria en la Universidad de San Carlos. También vemos otros procesos de lucha y la formación de nuevos liderazgos en el tema de la resistencia de estudiantes normalistas a nivel nacional del país. Y actualmente, el 2019, donde también tuvimos la oportunidad de estar en la toma de la resistencia contra la privatización de la educación universitaria, y hoy actualmente pues se sigue dando esta resistencia por la juventud. Yo creo que desde la trayectoria política de los jóvenes, a pesar de que ha habido una fragmentación, una criminalización del mismo estado de terror hacia la juventud, creo que la formación actualmente considero yo de que sí existen formaciones en distintos espacios, en organizaciones
de sociedad civil en los distintos territorios. Lo que necesitamos es seguir formando jóvenes con pensamiento crítico, que esté cerca de la realidad social para lograr una organización y una articulación en distintos espacios y territoriales, siempre y cuando existe el interés y el compromiso realmente de los jóvenes para que estos espacios también estén abiertos. Considero de que como parte fundamental de la organización y articulación de nuevos movimientos, nuevos liderazgos, es justamente la formación crítica desde los jóvenes, ¿verdad? No solo tener esta parte, entendernos la lucha de un movimiento universitario, sino que también ir más en la realidad, en los pueblos donde hay minería, donde hay hidroeléctrica, donde hay desalojos y despojos, ¿verdad? Entonces, yo creo que al tener varias miradas, desde una mirada crítica, nos permite que los jóvenes podamos articularnos de una mayor participación y además también fortalecer las demandas y propuestas que existen actualmente. Gracias, compañera Claudia, por las reflexiones. Pasamos con las reflexiones entonces del compañero Román. Estas reflexiones de alrededor, digamos, de cómo o cuáles serían las condiciones actuales que podrían permitir alianza, solidaridad y empatía. Compañero Román. Gracias. A ver, sí, yo la verdad es que no sé si estas serían las categorías más apropiadas para apelar a esta necesidad de unidad, ¿no? O sea, creo que habría que como apelar más a significantes de carácter más político, ¿no? Primero, entender, por ejemplo, que la Revolución del 44 no es que haya sido un fenómeno aislado, sino que también es consecuencia de una serie de situaciones o condiciones políticas, incluso de la época, ¿no? O sea, yo la verdad es que no entiendo, digamos, la Revolución del 44 sin el movimiento de la generación del 20, por ejemplo, donde la generación del 20 es el fenómeno intelectual y cultural y por lo tanto político de transformación y permeación social y cultural, ¿no? Especialmente y seguramente en las principales ciudades de la Guatemala. Pero todo, digamos, todo cambio político requiere una temporalidad, digamos, en construir primero sus condiciones propias, ¿no? E incluso en instaurar una nueva subjetividad colectiva y permear culturalmente, digamos que porque o sea, las victorias políticas en general siempre están precedidas por una serie de cambios y condiciones culturales y materiales, especialmente, ¿no? Entonces, y luego, digamos que creo que hay muchas condiciones en este país que pueden, creo yo, por lo menos unir en un objetivo de transformación de la realidad que vivimos. O sea, y lo hemos visto, ¿no? Digamos, pues todas los indicadores socioeconómicos de pobreza, de desigualdad, de exclusión, de racismo, el deterioro ambiental y las condiciones económicas del pueblo en su conjunto, creo que dan suficientes elementos para esperar. O sea, uno podría decir que a partir de ello uno podría esperar unidad política y por lo tanto, y esta unidad podría tener consecuencias, digamos, de transformaciones. Y por ejemplo, de unidad, y yo tampoco solo me refiero a los actores. Creo que, de hecho, para apelar a la unidad o a la empatía o a la alianza, como le quieran llamar acá, no basta solo con la unidad de los actores. Por ejemplo, cuando se hacen llamados a la unidad de partidos políticos, por ejemplo, y de hecho, estas experiencias los han habido desde antes desde el 96, después de los acuerdos de paz. Han habido unidad de los partidos políticos y eso no necesariamente ha significado la unidad popular alrededor de los proyectos políticos que surgen. Creo que eso es lo que hace falta. En todo caso, creo que nos hace falta más bien eso, construir toda la infraestructura de organización popular
social campesina a nivel local, comunitario, a nivel nacional, que bueno, que por muchas razones ha venido a menos, digamos, hay menos movimientos sociales y menos actores organizados ahora, creo yo, que en décadas pasadas. Y yo atribuyo en buena medida al fenómeno de la ONGización de la vida, de la sociedad civil, por ejemplo, que prácticamente hay una dispersión de la acción y eso dificulta en buena medida como una orientación común. Creo que podría dejarlo por ahí porque ya vi que me dijeron 20 minutos, no sé si... Sí, muchas gracias, compañero Román. Creo que llegamos justo a tiempo. Yo creo que en esta ronda, de alguna manera, hay reflexiones interesantes, sobre todo el tema de la formación, el tema de contenido ahí también, no solo tal vez también esta crítica a la forma o a la formalidad, incluso de las alianzas, sino el contenido de las alianzas o de esta unidad, que quizá, como ya se remarcó en este último elemento, esta unidad no solo de actores, sino más bien de la construcción clásica plural, podríamos pensar, pero que de alguna manera va encauzada. Creo que eso, en términos de unidad, a veces se plantea solo desde la formalidad y no más allá, y no tanto en el contenido. Y justamente creo que esto también va enlazándose con la siguiente pregunta, que pues tiene que ver con el tema de los medios, es decir, las redes sociales técnicamente deberían de contribuir a una mayor libertad de opinión, mayor riqueza, mayor diversidad de pensamiento, incluso el acceso al conocimiento, ¿no? Más ideas para lograr un pensamiento crítico. Pero esto no está sucediendo. Y alrededor de esto quisiéramos reflexionar entonces ¿por qué? ¿Por qué creemos que no está sucediendo este fenómeno, digamos, que las redes sociales pues nos ayuden a contribuir en mayor capacidad de opinión, mayor libertad de expresión, mayor acceso al conocimiento y la información? Quisiera comenzar en esta ronda con el compañero Elder Master para después seguir con la compañera Claudia García. Vaya, para esa pregunta me quería quedar de último, pero bueno, la verdad es que voy a dar mi opinión. Mi opinión es que las redes sociales no tienen control. La información que vemos no sabemos ni dónde viene. Los chicos hambrientos de información y de experiencias fuertes ven y apoyan lo que sea. De tal manera de que le puedes decir idiota a un científico, a un doctor de una gran universidad, sin saber el tema concretamente. Yo más bien creo que las redes sociales y la información en internet lo que está sucediendo es que está desinformando, desinforma mucho. Y los patojos con una mala formación, ya lo decía el señor diputado en su primera intervención, sin una buena formación y con una información mediocre. Es decir, en palabras de Sao, diría que es increíble cómo el ministerio que más fondos tiene, la cartera de educación, tiene tan poco talento y tan mal, ¿verdad? Entonces yo considero que ese es el problema, que como decía la otra compañera, el pensamiento crítico de los patojos no se desarrolló, no se ha desarrollado y no es conveniente para el sistema y las élites gobernantes que se desarrolle. No, por eso yo sigo insistiendo, cambiamos el sistema de educación nacional de una vez por todas, con sus contenidos, no con sus medios, ontológicamente carentes de todo. Ellos estudian para ser profesionales, para eso, estudian porque tenemos un título, porque el título les va a abrir puertas, porque como decía Figueroa Ibarra, por ejemplo, nosotros en el Oriente, los 3 recursos del MIO funcionaron perfectamente, y las redes sociales permiten que se apoyen en ellos, porque son anónimos, al final de cuentas son anónimos. Y por otro lado, yo considero que otro autor tenía mucha razón cuando decía los 3 problemas de la universidad: la mala formación inicial, la selección endogámica y nepotista de sus trabajadores, de sus docentes, y la mala interpretación de la autonomía universitaria. Esos 3 problemas nos están acabando, por lo menos en mi centro. Así, honestamente lo digo, porque lo he vivido, me duele porque la quiero. Para mí la universidad representa más que solo un par de títulos, ¿no? Representa otras cosas,
y me duele ver eso. Y desde mi ámbito no he podido, estuve en el consejo directivo y no pude hacer nada. El sistema está planeado para que el estudiante 2 años después de estar ahí vaya para afuera, y a los 2 años apenas y está tomando alas y sabiendo qué es, y teniendo conciencia de lo que tiene que hacer, va para afuera. Pero los docentes, y el director llevan 4, ahí hay un problema serio. Entonces, ¿de qué manera los estudiantes vamos a poder tomar el control que tomaron los del 44 y de los del 20? ¿De qué manera lo vamos a hacer si no lo tenemos? Solamente, Lincia, tenemos que tener. Muchas gracias, compañero Elder. Pasamos con las reflexiones de la compañera Claudia. Gracias. Tomando en cuenta de que las realidades de la juventud, pues en Guatemala somos más del 50% de la población más joven en Guatemala, pero tomando en cuenta esto, la influencia de la restricción de la libertad de opinión y de pensamiento, pues vemos de que hay una restricción y una censura de parte de las transnacionales que manejan todas estas plataformas virtuales que no nos permite justamente alzar la voz, denunciar, hacer nuestras denuncias como estudiantes, como pueblos y como mujeres, pues hay una restricción a la libre opinión en cuanto a las políticas, a las leyes, y además también considero que influye bastante también las leyes, ¿verdad? Por ejemplo, en este país actualmente pues hemos visto cómo se han perseguido a periodistas, ¿verdad? Y no dejamos de un lado también la universidad, ¿verdad? Que desde las distintas plataformas pues ha habido estudiantes que han denunciado las formas, la represión hacia estudiantes que han logrado pues alzar la voz ante la criminalización a la lucha estudiantil y en resistencia, ¿verdad? Entonces, considero de que estas formas de represión pues no permiten, ¿verdad? Cómo los jóvenes también puedan alzar la voz, y también hay varios factores que afectan también a la juventud. Existe, por ejemplo, un desinterés por parte de la juventud, ya que está más enfocada en otros contenidos digitales como videojuegos, redes sociales, la creación de contenidos que no aportan al desarrollo, la falta de lectura, la falta de conocimiento en saber utilizar la tecnología, que son factores que realmente desvinculan con la realidad social, ¿verdad? Entonces, son factores que considero que no generan un pensamiento crítico en la juventud. La juventud se va en otro lado, y aparte de que la educación no contribuye a nuevos liderazgos, pues estos efectos justamente vemos de que hay un desinterés en ciertos problemas. Si los jóvenes fuéramos la mayoría consciente de ese 50% que somos en Guatemala, la realidad sería diferente. Habría mayor participación de jóvenes en distintos espacios, tomar los espacios que ya existen, ¿verdad? Para poder transformar una realidad que realmente aporta a la juventud, que realmente estas demandas lleguen a transformar la vida de los jóvenes, tomando en cuenta de que hasta hoy en la actualidad pues no se ha cumplido los ODS, ¿verdad? Que es el desarrollo sostenible, ¿verdad? Entonces, si hacemos un análisis de los 44 y después de los acuerdos de paz, no vemos cambios profundos, ¿verdad? En apoyo a la juventud. Por ejemplo, del 50% de jóvenes, más del 40% son de distintos pueblos indígenas. Entonces, ¿qué cambios hemos visto? ¿Hay algún cambio estructural? Pues desde mi punto de vista no vemos cambios estructurales, porque también el mismo sistema hegemónico que tenemos militarizado en la actualidad pues no ha permitido crear nuevas políticas públicas que realmente transforman la realidad, y tomamos en cuenta hoy en día la universidad, ¿verdad? Al servicio de quién está la universidad, el CSU, las autoridades. Entonces vemos de que hay una estructura creada desde años, y una alianza del Pacto de Corruptos y la alianza de la misma universidad con el sector empresarial. Entonces yo creo que todos estos factores pues no permiten realmente de que los jóvenes alcemos la voz. Han pasado años, y si tomamos de nuevo del 44, si vemos esa historia, esa memoria de la reivindicación de nuevos liderazgos desde hace años de Luviero y Castañeda, de León, de muchas jóvenes que se han involucrado en un movimiento estudiantil, que han sido asesinados. Justamente el fin del Estado es criminalizar, masacrar a todo individuo, todo sujeto político que alza la voz y
y que en los espacios trata, profundiza cambios estructurales, ¿verdad? Entonces, son todas esas políticas que hace de que muchas veces los jóvenes, ¿verdad? No están lejos y son pocos los que hemos estado involucrando en estos espacios. Muchas gracias, compañera Claudia. Muchas gracias por las reflexiones alrededor de esta pregunta. Y con la misma, seguimos con las reflexiones de compañero Román Castellanos, para luego pasar con el compañero Miguel Maldonado. Bueno, en el mismo sentido, yo creo que nada garantiza que haya mejor comunicación o comunicación de mejor calidad, toda vez que hay una aparente democratización de los dispositivos de comunicación. O sea, no creo que eso sea garantía. Si hay una sociedad, como ya lo describían aquí los compañeros y compañeras, donde la juventud digamos, pues carece de formación crítica, ¿no? Y de pensamiento crítico. Y más aún cuando los nuevos formatos, estos dispositivos de comunicación, están a veces predeterminados ahora, más bien, por los algoritmos, por ejemplo, o sea, que regularmente son más bien manejados por actores externos y que van generando todo el contenido con base en los intereses del mercado, digamos, o aquello que puede ser más atractivo y divertido, no necesariamente lo que puede formar más la opinión. Y además, también es cierto que ahora estamos en esta época donde aquellos que más influencia generan en determinados segmentos de la sociedad, mayoritarios, por ejemplo, como son los jóvenes, no necesariamente pueden generar discusión o bien reflexiones profundas sobre la situación que se vive en el día a día, sino que suelen ser aquellos que generan contenido sin tanta profundidad necesariamente, sino que más bien es entretenida, es atractiva, pues es divertida para la mayoría de jóvenes. Y cuando digamos que hay jóvenes que están en sociedades con poco acceso a educación y formación crítica, digamos, creo que esta es la sociedad en la que llega estas nuevas herramientas de comunicación y están ahí. Sin duda, digamos, que hay quienes los puedan aprovechar mejor y pueden expresarse de una mejor manera, pero y seguramente también tiene un efecto, digamos, la revolución tecnológica y especialmente la relacionada con los medios de comunicación tiene algún efecto en la sociedad y seguramente no hemos visto aún sus límites o sus consecuencias. Y también es cierto que ha generado incluso de alguna medida o más bien ha tenido consecuencias en dinámicas políticas en algunos países. Por ejemplo, se dice que las redes sociales han sido fundamentales para la victoria electoral de alguien como Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, o que el mismo Obama lo había mencionado en principio. O sea, este tipo de cosas, o que algunas transformaciones se hayan dado, porque ahora ya no necesariamente los grandes que siguen estando los monopolios de los medios de comunicación que condicionan y determinan en buena medida lo que se sabe en una sociedad o establecen y definen las verdades y las mentiras. Todavía estamos también inmersos en ese fenómeno y también pueden hacerse desde las redes sociales. Y creo que lo que hay que trabajar más bien es este juicio crítico, formar mejor a las juventudes y a las nuevas generaciones para que también tengan su propio criterio. Y si pueden usar estas herramientas para incidir y transformar, genial, creo que para eso también está. Muchas gracias, compañero Román, por estas reflexiones y vamos entonces con las reflexiones del compañero Miguel Maldonado. Sí, pues veamos, la cuestión de las redes sociales, digamos desde una perspectiva para analizar la cuestión ideológica, ¿no? Pues ahí podemos encontrar muchos de los elementos que encontramos, por ejemplo, en la vasta
teoría de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Por ejemplo, todos esos dispositivos enajenantes, ¿verdad? Que tienen pues a los estudiantes en un mundo, como ya dijera Marcuse, en un mundo unidimensional, ¿verdad? Pues además de esto, ¿no? Estas redes sociales son, como ya mencionara Byung-Chul Han en su psicopolítica, ¿no? Es como la capital, la catedral global, ¿no? Es ahí donde, pues, se confiesan, hacen, pues, el trabajo que le correspondería antaño a la iglesia, ¿no? Y pues bueno, pero yo considero que más importante sería abordar el tema sobre la cuestión de la Universidad de San Carlos, ¿no? Que después de la pandemia, pues se integra a ese mundo virtual, ¿verdad? Y que solo está repercutiendo de una manera eh, fatal, ¿no? En el estudiantado y en los egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿no? Porque lo que sucede a raíz de esta virtualidad es que el estudiante está sometido a un embrutecimiento constante, ¿no? Porque está ahí en estas aulas virtuales y realmente no sabemos si está prestando atención a las clases y realmente no sabemos si los docentes que están impartiendo las clases tienen realmente un conocimiento acerca de los contenidos que están dando, ¿no? Porque nos damos cuenta, por ejemplo, que en el campus central existen docentes que ganan cantidades exorbitantes de salarios, ¿no? Cuando a nosotros en los centros universitarios nos tienen con profesores que no pueden dedicarse exclusivamente a la docencia, a la investigación, porque los hacen esperar varios años por un miserable sueldo, ¿no, compañeros? Y esto es otra de las cosas que también nos preocupa, ¿verdad? Porque no estamos pues exigiendo más que una calidad educativa real, ¿verdad? Funcional y verdadera. También, digamos, lo que debería de pensar el movimiento estudiantil, pues es exigir la vuelta a la presencialidad y dejar que las mafias y el usurpador mazariego se queden en la universidad virtual y que la privaticen, ¿no? Y que desde ese espacio hagan lo que ellos deseen con su universidad privada. Pero a la Universidad de San Carlos de Guatemala se les respeta y no se les deja entrar a esos mafiosos, ¿no? Y esto es, pues, parte de la lucha también que se da en el 44, ¿no? Para retomar la autonomía universitaria, que realmente es ahí donde empieza a funcionar, ¿no? Si nos vamos a apelar a los aportes que nos da Virgilio Álvarez Aragón en sus 2 tomos de Conventos, Aulas y Trincheras, por ejemplo, ¿no? Y además de esto, pues nos damos cuenta que esta virtualidad lo que está haciendo es crear profesionistas liberales como todo el tiempo y pues como siempre, ¿no? Esto no cambia nada porque a cualquier rábula se le trata como un intelectual o como un académico y realmente no lo son. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, compañero Miguel, a todas y todos nuestros ponentes. Creo que son reflexiones interesantes que creo que se van concatenando, se van complementando de alguna manera, y creo yo que al final el elemento central es también como este uso de herramientas está muy vinculado, digamos, a la construcción de un pensamiento crítico o de un criterio, ¿no? De un criterio político que permite identificar, digamos, esta implicación que pueden tener las redes sociales en el entorno social y también, digamos, dentro de las juventudes, ¿no? Yo creo que ya se señalaba también ese impacto igual y todavía no estamos viéndolo completo, digamos, cuáles van a ser estos efectos que se tienen, y aunque ya hay algunas construcciones y algunas aproximaciones que han realizado
otros teóricos. Nos estamos acercando ya a nuestra última ronda de preguntas para después pasar, digamos, a este intercambio con las personas que nos están viendo desde las plataformas virtuales y conocer si hay alguna pregunta para que podamos hacer esta intervención. Entonces, como recordatorio para las personas que nos están viendo en las plataformas virtuales, pues si tienen algún comentario, alguna duda, por favor dejarlo en el espacio de comentarios para que después nosotros podamos leerlas en este espacio junto a los ponentes. Nuestra última pregunta, digamos, va en línea. Yo creo que va tratando de aterrizar desde nuestros espacios. Aquí hay representaciones diversas. Creo yo que nos podría dar ese panorama diverso de los procesos que están llevando las juventudes. Y en ese sentido, pues esta última pregunta habla sobre qué iniciativas hay que apoyar para tener más participación social de los jóvenes en los movimientos sociales, políticos y culturales. Esto destacando, digamos, la importancia del involucramiento y de la participación política de la juventud dentro de estos espacios organizativos o dentro de sus espacios. Entonces, ¿cuáles son estas iniciativas? Quisiera retomar esta pregunta entonces con las reflexiones de la compañera Claudia García. Sí, en cuanto a las iniciativas, pues es importante tomar en cuenta de que la mayoría de jóvenes pues estamos en distintos espacios, ¿verdad? De incidencia. Hay varias demandas, por ejemplo, el tema de las mujeres, al cese de la violencia, ¿verdad? Que actualmente vemos de que en un día, pues, cuántas mujeres desaparecen, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta esas propuestas de las mujeres, de los pueblos indígenas a las distintas demandas para la creación de un nuevo Estado plurinacional, donde hay muchos jóvenes también involucrados que están aportando a varios procesos. Además, también la demanda por una educación liberadora, como la Universidad San Carlos, ¿verdad? Tenemos que comprender de que sin la educación pues no podemos llegar a transformar nuestra realidad social. Entonces tenemos que incidir, acuerpar, denunciar y sobre todo pues participar en los distintos espacios de demandas. Por ejemplo, las iniciativas de leyes que hay para la juventud, ¿verdad? Entonces todas estas propuestas debemos de revisarlas, ¿verdad? Realmente si están cumpliendo los objetivos o no, y si también beneficia a la juventud y al pueblo de Guatemala, porque hemos visto desde hace años la propuesta de varias leyes que lo que hacen es oprimir, crear, violentar los derechos de las jóvenes y de los jóvenes y de los pueblos indígenas, ¿verdad? Entonces, todas estas demandas, pues, hay que ir revisando si las políticas, pues, realmente garantizan nuestros derechos y además el poder involucrarnos y apoyar las distintas demandas de distintos pueblos en Guatemala nos permite articularnos y acompañar esas luchas reivindicativas, ¿verdad? Para garantizar que nuestros derechos sean cumplidos en Guatemala. Entonces, considerando que es necesario revisar todas las iniciativas que apoyan a la juventud, porque hemos visto años tras años que se han presentado propuestas en beneficio de los jóvenes, pero realmente no hemos visto una propuesta realmente que está enfocada en el tema de los jóvenes, que contribuye a la realidad de los jóvenes. Vemos muchos desempleos. ¿Qué pasa contra los jóvenes que son criminalizados, verdad? Que exigen derechos. Entonces, todas estas leyes, pues tenemos que analizar, concretizar y además ser vigentes de todas las propuestas y de las demandas que se postulan en el Congreso, ¿verdad? No solo en el Congreso, en la Corte, todas estas leyes, iniciativas que realmente muchas veces nosotros los estudiantes estamos enfocados en otra cosa y no vemos de las tomas de decisiones a nivel nacional, ¿verdad? ¿Qué leyes están aprobando? Que vulneran nuestros derechos como estudiantes, como pueblos indígenas y como jóvenes. Entonces, considero que es sumamente necesario revisar estas propuestas también, que hay varias propuestas de pueblos indígenas a nivel nacional que se están saliendo, ¿verdad? Que se están impulsando. Entonces, desde mi punto de vista, considero que es sumamente importante revisarlas para que nosotros también podamos garantizar a que se cumplan nuestros derechos. Muchas gracias por las reflexiones, compañera Claudia. Quisiera pasar con las reflexiones entonces del compañero Miguel.
Sí, digamos, lo que podemos decir preliminarmente sería apelar a esa consigna de el máximo referente que tenemos los comunistas en Guatemala, ¿no? A Víctor Manuel Gutiérrez, que en 1953 decía que se puede vivir sin tribunales, pero sin tierra es imposible vivir. Entonces, compañeros, la propuesta a la que nos debemos de empezar a sumar es a discutir el modelo agrario en Guatemala, que es el gran lastre que tenemos, porque Guatemala sigue enclavada, como ya dijera Tischler Vizquerra en su libro Crisis y Revolución, ¿no? El quiebre y ocaso de una forma estatal. Ahí nos habla el autor que existe una realidad vinculada al modelo de la finca cafetalera en Guatemala, que es un modelo sumamente autoritario y degradante de la clase proletaria del campo. Así que esto hace que a toda escala social estemos degradados a la condición de servidumbre, y ese es el elemento ideológico al que todos nos estamos plegando como sociedad, ya sea en la misma Universidad de San Carlos, ¿no? El estudiante es el siervo del docente, el docente es el siervo del director, el director es el siervo del rector, etcétera, ¿no? Y esto es lo que no hemos empezado a entender, compañeros. Estamos luchando por un reconocimiento de un Estado plurinacional, pluriclasista. Estamos luchando por el reconocimiento de los saberes ancestrales, cuando lo que no sabemos y lo que no hemos llegado a comprender, compañeros, es que no hay conocimiento, no hay saber que no sea universal. O sea, nosotros no podemos estar reivindicando un reconocimiento de algo que se supone es universal también, compañeros. Así que, como siempre, el Partido Comunista también ha estado involucrado en la lucha de los trabajadores del campo, y eso es una realidad innegable, aunque lo quieran negar la izquierda electorera o los diversos sectores que están luchando por unas reivindicaciones que no tienen nada que ver con la clase y que alejan la discusión del verdadero problema candente de estos momentos, que es la discusión de la tenencia de la tierra en Guatemala y la lucha por la autoliberación de las clases explotadas. Así es que lo que se debe empezar a trabajar, compañeros, es por luchar por un reconocimiento de las huelgas generales, de las huelgas de los trabajadores, de las demandas de las clases explotadas, de los trabajadores del campo, de los trabajadores de los servicios, que muchos jóvenes están, por ejemplo, en las maquilas, que están en estas otras cuestiones que parecen maquilas también, que son los call centers, también, pues buscar sobre todo llegar a una utopía que sería la huelga general, la rebelión armada de las masas y la insurrección popular, porque eso es a lo que debemos de apostar los jóvenes, por la rebeldía, por la revolución, por la transformación revolucionaria de la sociedad guatemalteca y de la universidad guatemalteca en general. No debemos de estar luchando por migajas o por posibles ascensos de la movilidad social que propone también esta universidad medieval, y tampoco pues a ocupar puestos que signifiquen un cierto prestigio ante toda la corruptela que existe en Guatemala, ¿no? Pues llámese cargos públicos, etcétera, ¿no? Lo que nosotros debemos de empezar a luchar es por el reconocimiento de nuestros derechos como clase, de nuestros derechos como explotados, y sería esto, compañeros. Muchas gracias, compañero Miguel, por estas reflexiones. También conocer entonces las reflexiones del compañero Elder y finalizar con las reflexiones del compañero Román. Compañero Elder, tiene la palabra. Gracias.
una de las grandes cosas, de las más brillantes que hizo Mariátegui fue adaptar el marxismo a su contexto. Ahí no había proletarios obreros, no había fábricas, él se tiró al campesinado. Yo creo que lo brillante que tenemos que hacer los que creemos en esto es adaptarnos. Las redes sociales son un hecho. Lo que el señor Román decía es un hecho. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es que nazca el pensamiento crítico, la empatía y la responsabilidad en los jóvenes. Yo considero que los datos hablan por sí mismos. Y ahí sí me voy a poner un poquito a ciertos criterios, pero Guatemala tiene el último lugar en América Latina en cuanto a desarrollo educativo, calidad educativa. Nos ha superado Haití. Tenemos el primer lugar en mortandad y desnutrición infantil a nivel latinoamericano. Guatemala tiene el quinto lugar a nivel mundial al respecto de este mismo tópico. O sea, el IQ de Guatemala es un 64 en promedio. Vivimos en un país de retrasado. Eso dicen los datos. Entonces no podemos darle un arma a una persona sin educación. Yo insisto, tenemos que educar a la población. Le decía a alguien, cuando yo hice un discurso muy parecido al que el compañero decía, ok, yo soy rico, tengo muchas tierras, ¿cuántas manzanas le doy a esta familia? Decime, y te aseguro que en un año ya no la van a tener. O la vendieron o ya no es tan productiva. La educación, compañeros, vámonos por ahí. Tenemos que apostarle como Costa Rica le apostó a la educación. Tienen sus réditos ahorita. Ellos tienen un 9.5 de su PIB de apostarle a la ciencia de la educación. Cuba, un 12%, nos supera en el ranking latinoamericano de universidades. Honduras y Nicaragua. No puede ser, Dios mío. Guatemala, ¿dónde estamos? No tengo más que decir. Tenemos que apostarle a la educación. Tenemos que cambiar el sistema o estamos en graves problemas. ¿Qué país le voy a dejar a mis hijos? ¿Cuál lo recibí de mis padres? Porque yo soy inclinado a la política y a esto, porque mis padres me formaron así. ¿Qué hice yo? ¿Qué está haciendo la sociedad y las escuelas hoy con los jóvenes? Que nada les importa aparentemente en cuanto a la política. Tenemos que desamarrar esto, hacer un análisis serio, sentarnos todos los pensantes, todos los académicos, encontremos una solución. Esto, así como va para peor. Recordemos algo importante. El voto que ha llevado los últimos 3 gobiernos al poder ha sido el voto evangélico. Y con eso termino. Muchas gracias, compañero Elder, también por estas reflexiones. Y pasamos entonces con las reflexiones del compañero Román. Bueno, sobre las iniciativas que hay alrededor de esto, yo la verdad creo que pues habrán varias iniciativas y varios espacios que seguramente no son suficientes por las condiciones que hemos estado viendo, ¿no? Que no necesariamente cada vez nuestro país va a menos, en retroceso en muchos, incluso en incipientes avances que pudieron haber habido en términos incluso de libertades fundamentales, de democracia, y entre otros, ¿no? ¿Y qué iniciativas hay para mejorar la participación o apoyar la participación de los jóvenes? Creo que pues quiero aprovechar para reconocer también a todos los estudiantes que resisten en la universidad a este fraude que impuso al rector actual. Y así como eso, seguramente hay pequeños espacios donde hay jóvenes en diferentes actividades que se organizan, que se movilizan, pero que también es cierto que hay que entender que estamos casi que a cero para empezar a retomar la organización social y popular en este país. O sea, no tenemos suficiente organización social. Primero hay que entender el origen histórico, ¿no? Del desmantelamiento de la movilización estudiantil, de la organización de los trabajadores, entre otros. No tenemos sindicatos mayoritarios nacionales, de alcance nacional, por ejemplo. Están pues los cascarones de dirigencias sindicales que ya no tienen necesariamente vínculos con la masa de trabajadores, y los sindicatos que existen son los sindicatos públicos, que son nidos de corrupción, por ejemplo, ¿no? Y los vemos en los diferentes ministerios, donde llegan a acuerdos con los regímenes de turno y en este sentido pues mantienen
mantienen vigente a los gobiernos, ¿no? O bien se vuelven cómplices para el saqueo de los recursos públicos y el desmantelamiento del Estado, digamos que. Entonces hay que empezar de cero a desarrollar toda la infraestructura organizativa a nivel comunitario, a nivel de las comunidades indígenas, a nivel rural, de los trabajadores y trabajadoras, de las mujeres, los jóvenes, por ejemplo. Creo que hay que partir de eso y hay, sin duda, pues pueden haber algunas iniciativas y creo que más bien lo que precisan es como una orientación, o sea, la orientación estratégica, intelectual, incluso moral, por ejemplo, de hacia dónde debe ir, creo yo, las acciones y cómo fortalecer la organización para que la participación sea más efectiva. Pues, y hay diferentes expresiones que sin duda luchan día a día para hacerlo, desde las comunidades indígenas, desde los jóvenes que pueden estar incluso en bases sociales de iglesias, por ejemplo, y en las universidades, entre otros espacios. Creo que hay algunas expresiones incipientes de ahí de deseo de organización, pero para realmente la disputa política real, tenemos que entender que a veces son procesos también de largo aliento, que tenemos que ir construyendo y fortaleciendo la organización social, popular, a nivel nacional y en todos los rincones del país, para en algún momento esto que proponían o que preguntaban acá sobre la alianza, pero alianza en términos más amplios, podría en algún momento derivar en una organización social y popular mucho más fuerte que pueda disputar el poder político real. Bueno, muchas gracias, compañero Román, también por estas reflexiones. De alguna manera creo que son reflexiones que ponen acentos en varias dimensiones. Yo me quedo con la idea de algo que también ya sabíamos de este proceso, digamos, de un retroceso de los espacios democráticos, pero eso no implica que no haya participación de la juventud. Creo que la participación de la juventud está presente. Quizá no con la fuerza con la que se quisiera, quizá creo yo que sí hay una exigencia de este rejuvenecimiento incluso de los movimientos y de los procesos sociales en cara a la cantidad de población joven que tiene el país, pero también este acento que de alguna manera es un llamado de atención a ese análisis de carácter más clasista, que nos permite hacer transformaciones estructurales de base, que nos permite también la modificación de las condiciones materiales y de este otro acento de la reivindicación, digamos, y de estos otros derechos que también son parte, digamos, de un proceso de dignidad. Yo creo que nos deja con unas reflexiones muy diversas, muy complementarias y también que puede dar origen y originar más bien una discusión más profunda alrededor de otros elementos que quedaron. Yo muy agradecido por haber tenido el honor de compartir este espacio con ustedes. Le voy a dejar, les dejo ahora en manos de mi compañera Alicia, pues para que puedas ir desarrollando con la agenda, que sería la lectura de algunos comentarios y preguntas que tenemos en las plataformas virtuales. Gracias, Shun. Bueno, vamos a compartir algunos comentarios que hay en la página de Facebook. Eduardo Antonio Pesarosi pues manda un saludo para todos y pues sus comentarios positivos acerca del foro. También Susana Gómez, Julián Herrera, Emma Yolanda Ceseña también comenta que es un gran tema y los pensamientos diversos, los pensamientos y las ideas que han sido compartidos pues para ella han sido diversos en este foro, así que manda una felicitación para todos los ponentes. También tenemos a Glenda, que dice: agradezco por estos espacios de reflexión tan enriquecedores. Todos los aportes han sido muy interesantes. Y pues tenemos también una pregunta y la voy a leer. Es de Glenda, que dice: ¿qué estrategias se podrían desarrollar desde el ámbito académico para generar esa crítica y analítica en los espacios marginados por la academia? Y no solo por la educación superior, sino por toda la sociedad.
como lo es en los asentamientos de la ciudad de Guatemala, en asentamientos de otras áreas urbanas, pero también en las áreas rurales donde existen múltiples luchas alrededor del cuidado de la vida, el agua, la tierra y el resto de los recursos naturales que dan vida. Voy a repetir la primera parte de la pregunta, es ¿qué estrategias se podrían desarrollar desde el ámbito académico para generar pues un pensamiento crítico pues en la sociedad y en este caso especialmente en los jóvenes? Les pedimos a cada uno que te va a tener 2 minutos nada más máximo por respuesta, por favor. Voy a empezar yo porque no voy a hacer un orden. Considero que desde nuestros espacios académicos podemos, los EPS se facilitan mucho para eso, pero como dijo Miguel, no para irles a dejar una piñata o unos dulces. Los EPS en sí son el pago de mi deuda social por la beca que me dan a mí y el sueldo que le dan a mis catedráticos, de ese pueblo que nunca va a llegar a la universidad. Ese 5% de los privilegiados somos nosotros, el otro 95% no va a llegar. Y la deuda social debe de pagarse de alguna forma. Los EPS son especiales para llegar a concientizar a la población, a generar pensamiento crítico. No se me ocurre otra, porque de que agarremos a los docentes, no, por ejemplo, yo conozco a los de medicina, ingeniería, a crear un pensamiento social a estas estructuras para que lo hagan a través de sus estudiantes, no lo creo, es imposible. Yo creo más bien que vamos a tener que trabajar aislados y como les decía antes, los datos hablan. Yo cuando oigo a Román hablar de la democracia, digo, ¿cuál democracia, Dios mío? Aquí no elegimos, aquí solo seleccionamos los que nos pone el sistema. Si el fraude no está en las urnas, el fraude está antes. Y todo eso, digo yo, a veces desmoraliza, pero los datos no mienten. Si Guatemala está en los últimos lugares y hemos retrocedido, y que nuestros organismos los órganos de, como dijera yo, de seguridad social son de control social, porque pasa, aquí en el oriente pasa, da miedo, la violencia que se está despertando, sobre todo ahorita, casi siempre sucede esto en años preelectorales, la violencia es normal, alguien debe de beneficiar, y nosotros creemos que compartiendo grupos focales al tipo de educación popular es necesario en Guatemala, educación popular consciente, pero eso es muy a título personal. Yo creo que todos nosotros tenemos que, por lo menos, tu comunidad, primero tu familia, tu comunidad, tu ciudad, tu municipio, debe de cambiar. Han habido ejemplos, y hay ejemplos de esto en Guatemala. Ahora tenemos un municipio muy interesante. No sé cómo lo lograron, habría que investigar, pero estrategia propiamente dicha, importada de otro departamento, no va a funcionar, eso es seguro, es muy importante el comunismo de otro país, tampoco. Alguien decía que la dialéctica histórica de cada sociedad es diferente. Igual, la dialéctica histórica de cada una de nuestras sociedades es diferente. Gobernar Guatemala es complicado con sus 23 diferentes naciones, más la chinca, más la hispanía, más los latinos, más los mexicanos. Yo creo que para unificar todos estos pensamientos es complicado, solamente. Gracias. Yo considero de que en cuanto a la pregunta, creo yo de que como estudiantes profesionales y académicas y académicos debemos de devolver al pueblo de Guatemala lo invertido en la educación. Creo que esa es una obligación de las y los guatemaltecos que logramos optar a un grado académico y sobre todo fortalecer la articulación de la universidad hacia el pueblo de Guatemala, que hace años se va perdiendo. ¿Y cómo lo podemos lograr? Justamente trabajando en la currícula, haciendo una transformación profunda, estructural y descentralizar el poder dentro de la Universidad San Carlos. Esto nos permitirá de que la universidad tenga un acompañamiento y una vinculación con la realidad social de las distintas problemáticas que se viven en Guatemala. Y en este caso podemos hablar del ejercicio de IPS, y las prácticas que tiene el estudiante, que tiene la oportunidad de poder ir, denunciar, dar a conocer las problemáticas. Hay distintas problemáticas actualmente en Guatemala, la educación, la falta de educación en distintos pueblos originarios, la pobreza y otras, ¿verdad? Entonces yo creo que es necesario
como estudiantes sancarlistas, pues devolverle lo que el pueblo está invirtiendo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de distintas formas, ¿verdad? Involucrándonos también en estos espacios. Sí, voy a agregar yo algo. Bueno, yo la verdad es que creo que ya que estamos desde un espacio de la universidad pública, creo que no hay mejor forma de la universidad pública de llegar a estos espacios que primero generando conocimiento, o sea, creo que eso es lo más importante y que este conocimiento sea de alcance para todas y todos, especialmente al pueblo, a aquellos que no logran llegar a una universidad, digamos, y que el conocimiento sea de alcance para todas y para todos, y que este también pueda servir como orientación para las acciones y mejorar la vida a la gente, pero sobre todo sus acciones día a día y especialmente sus acciones políticas para mejorar su comunidad y su entorno. Por ejemplo, creo que eso es muy importante, debería de venir ese conocimiento y esa claridad desde la universidad pública. El problema es que, digamos, cuando vemos una universidad que cada vez viene a menos y cada vez se politiza más, pero no se politiza en el buen sentido, en que el conocimiento se vuelva un medio para intervenir en el mundo y transformarlo, sino básicamente es como una politización en el marco de un régimen político que prevalece en el país, que tiene otras lógicas, no necesariamente atender las demandas profundas de los sectores populares, de las juventudes, de las mujeres, de los pueblos indígenas, ni mucho menos. Entonces, creo que la reflexión debe primero partir por ahí para que en la intervención que pueda hacer la universidad a través de sus egresados, de sus estudiantes, de sus programas y de sus investigaciones puedan ser más efectivas y transformadoras para los diferentes espacios a nivel nacional. Primero, una cuestión importante para empezar con las acciones sería que la juventud que está ya apta para ejercer el sufragio renuncie por completo al empadronamiento. Ese sería en primera instancia una de las tácticas que podríamos empezar a implementar para empezar a propiciar la rebeldía a todo nivel donde estén presentes las juventudes, ¿no? En primera instancia. Posteriormente vendría a hablarse, ¿no? De la creación de algo que ya hemos nosotros tratado y de algunos compañeros que ya empezaron a trabajar en eso, ¿no? La creación de los comités de autodefensa a todo nivel en todo el país, porque debemos de empezar a pensar en vías de lo que se ha propuesto, ¿no? En la formación, en la reeducación radical de toda la sociedad guatemalteca. Por ejemplo, esto se puede hacer con la formación política, pero una formación política con carácter de clase, una formación política con carácter de totalidad, y es una formación política que nosotros modestamente podemos decir que se encuentra presente en la escuela marxista Juan Pablo Van Rijn, a la que todo el mundo puede tener acceso y que es una escuela a la que no se cobra ni un centavo, que es autogestionada y que es autogestionada tanto financiera como académicamente. También otra de las cuestiones a las que podemos aspirar es a esta creación de los comités de autodefensa en todos los barrios, en todas las comunidades alejadas de Guatemala, para la reeducación radical de todo el pueblo guatemalteco y también para la toma de la conciencia por parte de las clases explotadas y también para pensar en una transformación revolucionaria, no solo de la Universidad Guatemalteca, sino también de la sociedad guatemalteca. Así es que con esto quiero agradecer también el tiempo que se nos ha dado para exponer nuestras ideas y nuestros planteamientos políticos, y
No me queda más que decir y recalcar aquella consigna histórica de Víctor Manuel Gutiérrez, un militante comunista guatemalteco, que dice: la lucha sigue abierta, la lucha sigue abierta por Guatemala, la revolución y el socialismo. Bueno, ahora le damos el espacio a Esteban Conde para poder ya finalizar este espacio y dar fin al foro. Muchas gracias, Lizzy. Le agradecemos mucho la participación de todos, los interesantes puntos de vista, las reflexiones que nos otorgaron el día de hoy. Toda esta información, todo este conocimiento transmitido a las personas que tuvieron a bien acompañarnos en esta actividad y que posteriormente la van a poder ver por medio de las redes sociales, tanto Facebook como YouTube, que posteriormente lo subimos. Agradecemos sobre todo la atención al llamado y estos llamados a la reflexión. Estos llamados a la reflexión nos lleven a la acción también. Recordemos que, como hemos mencionado a lo largo de esta actividad, esta revolución que ocurrió en octubre de 1944 no fue algo que surgiera de la nada. Fue un proceso social, político, más que nada, que surgió de la indignación de un pueblo que estaba siendo vilipendiado y violentado por las autoridades que estaban a cargo, que sin legitimidad y sin miramientos por la vida de nadie más que de la propia, abusaron del poder que tenían. Entonces, que sean estas reflexiones las que nos lleven a tomar acción posterior y buscar que el país reencauce su camino, que ha sido devastadoramente atropellado y obstaculizado por personas que han buscado mantener privilegios a lo largo de todos estos años. Ya 78 años de que se dio la revolución, 68 años desde que ese sueño fue truncado. Entonces ya va siendo tiempo de, desde estos espacios, generar las condiciones para poder propiciar transformaciones posteriores y que nos lleven a tener una vida más digna. Agradecemos a todos su atención, su tiempo y la dedicación a este espacio. Muchas gracias y buenos días. Gusto en saludarle.